Muy buenos días, damos inicio a otra nueva emisión de nuestro programa Esto dice la Iglesia. Esta es una propuesta de cada domingo de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo para sus canales en todo el territorio de la República. Ya estamos peregrinando a Caacupé. Ya la caravana de los peregrinos. ¿Cómo era el tema? Bueno, ustedes completan después, ¿verdad? Ascienden las lomas de Caacupé, ahora hay toda nueva ruta y todo, hay circunvalaciones, son espectacular, va a ser la peregrinación, ¿verdad? Diácono Ignacio Medina, buen día, vaya va diácono. Buen día, Roque y Ponaitereí, un gusto poder saludarte y saludar también a toda la audiencia que nos sigue domingo a domingo. Y bueno, hoy tenemos una propuesta muy interesante, Roque y toda la audiencia, porque está con nosotros el diácono Antonio Julián Arzamendia, que siempre está al servicio de la diócesis, al servicio de la Basílica Santuario de Caacupé. Y bueno, una propuesta muy hermosa hoy tenemos porque él escribió un libro que se llama Caacupé, una imagen, una ciudad, se llama este libro escrito por el diácono Antonio. Buen día, Antonio, un gusto tenerte aquí con nosotros. Buen día, Ignacio, buen día, Roque, realmente un gusto, muchas gracias por la invitación y bueno, le traigo esta propuesta, realmente una recopilación histórica sobre la Virgen de Caacupé, entre otras cosas. Interesante material que disponemos ahora en el santuario. Así es, y bueno, nosotros sabemos que Antonio, diácono Antonio, tiene una experiencia muy linda también con la Virgen, ¿verdad? Por algo que la Virgen le llevó también hasta la Basílica de Caacupé. Antes de presentarnos un poco tu libro, diácono Antonio, ¿puedes contarle un poco a la audiencia también esta experiencia tan hermosa que tuviste con la Virgen? Hoy también seguro que mucha gente peregrinando junto a la Virgen de Caacupé se van justamente para hacer algunos pedidos, tal vez de salud por alguna enfermedad u otras cosas. ¿Cuál es tu experiencia también con la Virgen? Sabemos que has tenido una experiencia muy linda de una enfermedad que tenías y que por supuesto ahora ya estás libre de eso. ¿Puedes contarle un poco a la audiencia, diácono? Ante todo a la audiencia y a todos los peregrinos que se dirigen a Caacupé, quiero decirles que la Virgen es madre y como madre ella siempre está al lado de sus hijos y para una madre no hay hijo que sea despreciado, sino que más bien amado, aquel más débil. Dios y nuestra madre ama más todavía. Y sí, yo tuve una experiencia muy linda con ella, una experiencia de fe, de milagro. En el 2005 me había enfermado, realmente me tomó la leucemia. Tuve una lucha de casi 7 años entre quimioterapia y muchas situaciones complicadas. Pero lo que siempre llevo presente y ya en varias veces he compartido también esta experiencia, los primeros tiempos me costaba decir porque era algo que solamente yo podía creer, ¿verdad? Le confié a pocas personas, pero hoy puedo decir que gracias a la Virgen estoy aquí y realmente tuve una experiencia muy linda con ella. Interesante. ¿Y qué pasó con la leucemia? Y realmente la leucemia fue remitido. Yo tuve un tratamiento, como le había contado, casi 7 años. Pero lo interesante de aquella experiencia fue la manifestación que yo tuve de la Virgen. Porque antes de que incluso yo supiera cuál era la situación, tuve una experiencia muy grata con la Virgen y a lo mejor para poder simplificar aquella experiencia puedo decir que la Virgen vino junto a mí y escuché unas palabras. Ella no dijo nada, pero escuché palabras de 3 hombres que se me acercaban y
y en ese momento yo pude vislumbrar el rostro de la Virgen. Ella no dijo nada, pero aquellos hombres dijeron, Peanahani, Peaojeyatu Maseca Acupe. Y siempre fue como mi bastón de batalla. Pasé muchas dificultades realmente durante esos casi 7 años, mucha quimioterapia, 60 sesiones, muchas complicaciones, incluso recaídas. Y bueno, por la gracia de Dios y gracias a la Virgen, aquí estoy y puedo contar esa historia, una historia de milagro mía y bueno, y seguramente las personas a quienes, desde el primer momento a quienes he compartido, pueden corroborar esto. Y yo estoy aquí, gracias a Dios y gracias siempre a la Virgen. Y lo más grande es que ella misma permite que pueda estar a su servicio. Y yo creo que todo lo que hoy también vengo a presentar es gracias a ese milagro que empezó con su intervención divina. O sea que la Virgen como madre nunca abandona a su hijo y yo estoy siempre muy agradecido. Interesante en ese sentido saber que muchas veces incluso sin que nosotros nos demos cuenta o sin que nosotros hagamos un pedido explícito, la Virgen interviene, como en las bodas de Caná. Los novios ni se dieron cuenta que ya faltaba el vino. ¿Quién se dio cuenta que faltaba el vino? María. Y forzó, entre comillas, la intervención de su hijo. Mujer, ¿qué tengo que ver yo con eso?, dijo al inicio Jesús. Todavía no ha llegado mi tiempo. Y María no le hizo caso y se fue junto a los sirvientes y le dijo, hagan todo lo que Él les dice. O sea que saber que la madre está atenta siempre a nuestras necesidades, incluso cuando nosotros no pedimos. Ignacio. Así es, Roque. Realmente muy lindo el testimonio de nuestro hermano diácono Antonio. Y queremos preguntarte, Antonio, cómo surgió este libro, cómo nació este libro que hoy querés presentarnos también, presentar también a la audiencia. Bien, el libro Acupé, una imagen, una ciudad, es un trabajo que hemos realizado juntamente con la colaboración de algunos sacerdotes y otros laicos, realmente con la idea de brindar a la Virgen y a los peregrinos un material. Sabemos que Cacupé es un lugar de peregrinación de propios y extraños, y en ese contexto no contábamos con un material así y queríamos, por sobre todo, brindar a la Virgen y a los peregrinos, como decíamos, algo para que pueda referirse, conocer un poco más la historia, lo que tenemos acerca de la imagen en estos más de 420 años de existencia. También el libro contiene pocos datos sobre el santuario, sobre los 2 cuas que tenemos en Cacupé, y además nos recuerda la visita de los 2 papas, el Papa San Juan Pablo II y el Papa Francisco, respectivamente. También en el libro contamos la vida y el testimonio del actual obispo, Monseñor Ricardo Jorge Valenzuela. O sea que es un trabajo que hemos procurado, como le decía, junto con la colaboración de algunos sacerdotes y principalmente el padre Marciano Toledo, que es el historiador de la diócesis, y también con el acompañamiento desde sus inicios de nuestro obispo, Monseñor Ricardo, y el rector, que ha respaldado para que esto sea una realidad hoy y poder brindar a todos los peregrinos y a todos los que llegan a Cacupé, entonces, este material. Un libro muy interesante porque es una recopilación histórica. Yo traté de rebuscarme y encontré interesantes libros que tuvimos en cuenta, como la de Miguel Ángel Guillén Roa, que escribió en el año 1966, La Virgen Cacupé, su historia y su leyenda. Después, otro libro muy importante también que incluimos ahí fueron los escritos del padre Teófilo Cáceres y su libro Tonatí Taba Pueblo Ciudad. Padre Toledo también escribió en el contexto de los 50 años de la diócesis, entonces todo eso hemos incluido para tener este material a mano hoy día.
incluye también su último libro, el último libro que lanzó y partes, el Padre Toledo, del presbítero Juan Ayala Solís, y también un aporte muy importante del escritor cacupeño Pedro Artemio Ruiz, sus libros Tres Joyas Cacupeñas. Entonces, lo que yo hice una recopilación de todos esos materiales para poder brindar en un solo volumen entonces toda esa historia acerca de la Virgen. Y como le decía, traté de escribir en el contexto de los 420 años del primer registro del acontecimiento del Tapaicuá. Terán y Gamba, un libro que siempre los historiadores toman de referencia a pie de página, nos recuerda aquel acontecimiento, el desborde del lago, la bendición de Bolaño, y dice que fue en el año 1603, y entre 1603 y 2023 tenemos 420 años. Sería la segunda parte de la leyenda de Tupacén Caacupé, y desde ese tiempo entonces ya tenemos datos, referencia acerca de la existencia de esa imagen. Por eso escribí en el contexto de los 420 años. Pero si queremos escarbar un poco más la historia, se cree que la imagen, la primera parte de la leyenda, surgió entre el año 1583, cuando Tonatí fue refundada por el entonces diácono Fray Luis Bolaño como reducción franciscana. Y luego la siguiente fecha sería, los siguientes datos, año que tenemos registrado sería 1603. Entonces, en ese lapso de 20 años, entre 1583 y 1603, sería la primera parte de la leyenda, donde aquel indígena, el padre Teófilo Cáceres, ya que no se registra el nombre del indígena que hizo la imagen, lo llama el Bexabel tobateño. Entonces, eso sería en ese periodo de 20 años, entre 1583 y 1603. Pero este libro, partimos del registro que se tiene del acontecimiento del Tapaicuá, 1603-2023, por eso en el contexto de los 420 años. Ya. Está atentamente, le escuchamos y tenemos varias preguntas, pero dejamos esas para después de la pausa. Pausa y enseguida retornamos. Volvemos nuevamente con todos ustedes. Esto dice la iglesia. Hoy nos acompaña el diácono Antonio Julián Arzamendia, que nos está contando justamente cómo nació este libro, prácticamente la recopilación de la historia de la Virgen de Caacupé y también de la ciudad misma. Antonio, ¿podías ahondarnos un poco más sobre la leyenda del Tapaicuá? Creo que conocemos un poco la historia de lo que es el lago de Upacaraí, pero esta leyenda del Tapaicuá, yo por lo menos no escuché todavía. Me gustaría conocer, y me imagino también la audiencia, ¿verdad? ¿Podés contarnos un poco al respecto? Según los datos que tenemos, se habla de la cuenca de Arecayá, en donde existía el lago Tapaicuá, que en 1603 se desbordó, y ahí en aquel tiempo se recurrió a la ayuda de Fray Luis Bolaño. Él bendijo aquel acontecimiento, bendijo el lago, que quedó desde entonces con el nombre de Ipacaraí. Justamente eso es lo que registra Terán y Gamba al pie de página. Habla justamente de ese acontecimiento y nos da el año 1603. Pero ¿qué es Tapaicuá? El lago de Tapaicuá. Tapaicuá. ¿Qué significará ese? Y realmente no manejo eso. ¿Cuatapa será? No, digo nomás tratando de hacer. Lago de Tapaicuá. Sí, El lago de Tapaicuá la cuenca de Arecayá. Así escribe Miguel Ángel Guillén Roa, entonces refiriéndose al lago.
Y el acontecimiento, como decíamos, registra ahí Terán y Gamba al pie de página y dice que ese suceso fue en 1603 y desde entonces queda con el nombre de Ipacaray. Ahora también me pregunto yo cuando, a propósito de estos nombres nomás, habría que averiguar y ver un poco qué significa Tapaicuá. La verdad digo que me evoca, Sí. que es la tapa del agua, ¿verdad? Tapa del Cuarangüe, Tapaicuá, ¿verdad? Y cuando ahora el diácono nos dice que después adquirió el nombre de Ipacaraí, que es agua, y par no sé qué sería ahí, pero Caraí es Bendición. la bendición del agua, ¿verdad? Que hizo Bolaños supuestamente en aquel momento, ¿verdad? Entonces sería bueno después también en algún momento, Ignacio y teleaudiencia, conocer ese tipo de detalles para ilustrar a la audiencia, ¿verdad? Ahora bien, en el libro a 420 años del acontecimiento del Tapaicuá, 1603-1020-23, he visto en el índice, muy interesante, quiero compartir con la teleaudiencia el índice, los primeros vestigios, la herencia de un pueblo, un espacio de 20 años que ya nos contó el diácono, la leyenda del Tapaicuá y el desborde, también ya nos contó el lago de Ipacaraí, el santuario natural, la Virgen fundadora de Caacupé, construcción del primer templo material, los sucesivos estudios referentes a Caacupé. Pero vayamos a estos tres elementos que contiene tu libro, si podés ilustrar un poco a la teleaudiencia. El santuario natural, la Virgen fundadora de Caacupé y construcción del primer templo material. Va él y habla en el libro en ese sentido, diácono. Muy bien. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Lo que quiere decirnos es que Caacupé surge a partir de la venida de la imagen por esos lares. Entonces, como decía, a partir de 1603 ya se tiene registro de la existencia de la imagen. La leyenda cuenta que la imagen de la Virgen fue rescatada de Ipacaraí y que el padre Bolaños entregó a un indígena de la doctrina de Atirá, de nombre José, y que José fue comisionado para ir a Caacupé en aquel entonces, para traer maderas para la construcción del templo y algunas necesidades que seguramente tenían en aquellos tiempos. Entonces, José, con su llegada a Caacupé, lleva consigo aquella preciada joya, la imagen de la Virgen, y se establece en un lugar donde en aquel entonces se denominaba San Jajú. Actualmente ese lugar de referencia encontramos en Caacupé Miascurra. Se cree que en ese lugar José vivió y junto con su esposa y su hija, incluso que ahí fallecieron, pero que en torno a esa casita improvisada, su obraje, también a él le cupo levantar un lugar para la imagen y que la Virgen ya atraía a las demás personas que vivían en el entorno. Y así se fue haciendo Caacupé. Por eso habla del santuario natural, porque no se habla de ninguna construcción pensada, sino que era todo improvisado en el obraje donde estaba la imagen. Entonces acudían también gente para encomendarse a ella. Y según Miguel Ángel Guillén Roa dice que en torno a ese obraje también empezaban a construir sus casitas en aquel entonces la gente. Y así sería la primera parte de aquella vida naciente de lo que sería hoy Caacupé como ciudad. Por eso se habla del santuario natural y se habla también de la Virgen como fundadora, porque en torno a ella se fue haciendo. Después cuenta la historia que la Virgen, cuando murió José, murió también la esposa y su único hijo, que la Virgen fue llevada nuevamente por algunos parientes en Tomatí.
y ahí se pierde un poco la historia durante 100 años. Después, en su segunda venida, aproximadamente entre el año 1750, los que tenían derecho sobre aquella imagen trajeron y ofrecieron a la familia Aquino de Caacupé, con el compromiso de levantarle una imagen merecida para la Virgen. Entonces, como que aquella familia Aquino no pudo concretar, surge la benemérita dama, doña Juana Curtido de Gracia, que hace donación de su terreno, 400 varas cuadradas, dice, y eso se tiene registro de la donación y dice que fue en el año 1765. Y bueno, se repite nuevamente lo que sucedió en Caacupemí, junto a la humilde choza, el obraje del Indio José. La gente viene y se construye su casita nuevamente en torno a ese lugar, donado por doña Juana Curtido de Gracia, y comienza la segunda y la definitiva etapa de la vida de lo que es Caacupé como ciudad. Yo ciertamente, cuando pregunto a la gente qué saben de Caacupé, lo primero que te habla es de la Virgen, de su santuario, de las peregrinaciones, de las misas solemnes, de las visitas ilustres. Eso es lo que representa Caacupé para cualquier paraguayo. Y así también Caacupé se fue construyendo en torno a la imagen. Por eso ya en 1770, el gobernador de aquel entonces, Carlos Morpi, se refiere a Caacupé y dice que Caacupé es una importante villa religiosa, un importante centro religioso. O sea que Caacupé ya existía en torno a la imagen, en torno a la Virgen. Por eso sobresale como la fundadora de la ciudad. Realmente para darle una imagen, una figura civil, se declara ya en 1987, la municipalidad declara a Carlos Morpi como fundador, y el 4 de abril de 1770 como fecha de fundación. Y esa fecha se encontró cuando se inauguró la construcción del primer templo material, y justamente esos datos hasta hoy se conservan en una antigua viga de la iglesia que se construyó aquel entonces, y tenemos en la réplica de Tupacincua una viga, y ahí nos dice empezó el 4 de abril de 1770, y eso se tiene como fecha fundacional. O sea que la Virgen fue lo que inició toda la historia de Caacupé. En torno a ella surgió y se fue haciendo hasta lo que hoy es. Incluso en la conclusión de mi libro yo puse eso, que Caacupé no se podía imaginar sin la Virgen y su santuario. O sea que sería nada prácticamente. Ella fue quien vino y junto a ella surgió, y ella es la que lo sostiene, y Caacupé no tiene sentido sin su imagen y su santuario. Qué interesante manera de concluir, porque realmente se nos va el tiempo, nos queda minuto y medio. Ignacio, voy a dejar a tu cargo la conclusión, y agradeciendo al diácono Arzamendia su capacidad de contar historias. Ahí con la ayuda de Belén de producción me ponen que en castellano significa lago consagrado, y para que ahí, ¿verdad? Según Google. Enseguida googleó ahí y dice, significa lago consagrado. Diácono, ¿qué reflexiones te deja en un minuto? Y realmente una gracia poder tenerte aquí, diácono, y me imagino también toda la audiencia, nosotros los paraguayos que amamos a la Virgen, ¿verdad? De todo corazón, nuestra Virgen de Caacupé. Por supuesto, hay muchas cosas todavía que aprender de esta historia de la Virgen, todo lo que representa a la Virgen de Caacupé, por ejemplo, para los paraguayos que se fueron en la guerra, por ejemplo, ¿verdad? Tanto en la guerra del 70 como también en la guerra del Chaco. Ella como madre ha estado siempre con nosotros y sigue acompañándonos. Y bueno, una alegría para nosotros poder compartir con todos ustedes esta historia de nuestra Madre, la Virgen de Caacupé. Gracias, diácono Ignacio, gracias, diácono Antonio Julián Arzamendia,
y realmente el título es adecuado a lo que nos contó el diácono Arzamendia. Caacupé Una es imagen, una imagen una ciudad. o una ciudad. Sí, en ese contexto justamente hemos hecho este trabajo y como decía el diácono Antonio, para culminar también, yo creo que no es un dato menos importante, el libro concluye una parte haciendo un homenaje a los artistas, tomando en cuenta aquella música épica muy conocida, Cuñama Antojumí, que escribió un señor oriundo de Caraguatá, don Bonifacio Río, a quien ya tuve la oportunidad de conocer y agradecer también por su trabajo. Y por último, la Virgen, la gran misionera de estos nuevos tiempos. Sabemos que con su imagen la Virgen llega a latitudes impensables, incluso hoy en el mundo, y donde está un paraguayo siempre está Tupacé Caacupé. Yo creo que nosotros también lo tenemos muy hondo en nuestro corazón, porque ella como madre siempre está pendiente, cercana de nosotros, y por eso la sentimos también tan profundo. Y de mi parte muy agradecido por esta oportunidad, por la invitación. Así es que muchas gracias también a la teleaudiencia por su atención y por su tiempo. Muchas gracias. Que tengan ustedes un feliz domingo.